Dios te bendiga, este es tu hermano Pastor Sisto Rodríguez del Ministerio de San Mundo en un segmento Un Café con Jehová. En este día me gustaría compartir una palabra contigo del devocional diario que tengo. Esta palabra se encuentra en el libro de los Hechos, capítulos 6, 8 y 21. Y estamos hablando de un personaje muy famoso. En este día quiero hablarte sobre el predicador Felipe, el evangelista Felipe, uno de los diáconos que fue elegido eh, conforme al Espíritu Santo, dentro de unos hombres que tenían que darle un servicio a lo que era a la nueva iglesia que se estaba levantando, en lo que habla el capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 3 del libro de los Hechos también, donde se muestra que el número ya de los discípulos estaba creciendo, pero también estaba creciendo la necesidad en la multitud. Era sobre las viudas y los huérfanos, que había que prestarle un servicio, lo cual hacía que los discípulos que se supone que estuvieran encargados de llevar la palabra, descuidaran la palabra por estar atendiendo a las viudas y a los huérfanos de los griegos. Los griegos pusieron una queja porque no se le ponía atención a su grupo, a su gente, a los hebreos, dice la palabra del Señor. Esto trajo como motivo que se eligieran entre ellos, como una sugerencia que dieron los discípulos, varones llenos del Espíritu Santo, hombres de fe y de testimonio. Entre ellos estaba Felipe. Para no abundar mucho en la historia, esto se lo pueden leer ustedes en el capítulo 6, del 1 al 7 del libro de los Hechos. Y también quiero enfatizar mucho el mismo libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 4 en adelante. Quisiera traer una reflexión sobre este hombre maravilloso, y es que la Biblia solamente específicamente habla de Felipe el diácono en este capítulo, en este libro de los Hechos, y habla también de un testimonio que este hombre deja por su fidelidad y su sensibilidad al escuchar la palabra y al escuchar sobre todo al Espíritu Santo que moraba en él. Este hombre, como había dicho, junto con Esteban, que fue el primer mártir del Nuevo Testamento, fue el primer mártir que fue muerto a los pies de Saulo, como conocen la historia. Este hombre marcó una historia. Felipe marcó una historia también cuando la iglesia comenzó a ser perseguida después de la muerte de Esteban. Felipe fue uno de los que se vio en la persecución, y Felipe llega a Samaria, donde se encontraba predicando el evangelio del Señor, y donde quiera que iba predicaba el evangelio del Señor, de Jesucristo. Felipe tuvo un encuentro, dice la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Quisiera darle lectura a estos versos bíblicos para que podamos entender a qué me estoy refiriendo en esta reflexión que quiero traerle en este día. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 4 al 17. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, yo quiero que pongan atención a este verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y creyó Simón, el mismo Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria
habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vemos aquí a un Felipe perseguido. Primero fue un Felipe en el capítulo 6 que fue elegido para servir. En su función de servicio a las viudas y a los huérfanos, este hombre se mantuvo fiel a lo que era el grupo de los apóstoles de la iglesia, a la iglesia que estaba surgiendo en ese momento. Nunca abandonó su posición, siempre estuvo ahí, fervientemente sirviendo y con una actitud positiva de servir, pero con el gozo lleno del Espíritu Santo. Vemos que solamente en un momento dado que Esteban es confrontado, y Esteban fue otro que fue lleno del Espíritu Santo y habló con denuedo delante de los sacerdotes fariseos, los cuales lo ejecutaron, dieron la orden de muerte y lo apedrearon. Ustedes conocen la historia. Es donde se presenta la persecución de la iglesia, y Felipe es uno de los que sale huyendo de la persecución hasta llegar a Samaria. En Samaria comienza a predicar, como acabamos de leer ahora mismo. Dice la palabra del Señor que en Samaria los demonios no se resistían a la palabra, salían dando voces y gritos por la autoridad y el efecto de la presencia de Dios en Felipe. Hablaba con denuedo, un hombre que comenzó predicando la palabra y con autoridad del Espíritu Santo también. No solamente predicaba, sino que había manifestaciones de sanidad. Había autoridad en Felipe. Este hombre no solamente fue lleno del poder de Dios, sino que ejerció ese poder fuera cuando menos lo esperaba, porque en realidad su función era de servicio. Él no estaba ni siquiera preparado. Esto me habla mucho en mi vida. Esto me llena de mucho gozo cuando nosotros entendemos que la presencia de Dios en nuestras vidas es la que necesitamos nosotros primero tener. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nosotros necesitamos tener para poder tener esa llenura que nosotros necesitamos, ese respaldo de Dios en el momento menos indicado, cuando nosotros nos encontramos en situaciones que no estamos preparados. Es donde Dios se glorifica en aquellos que han sido personas que hayan mantenido una obediencia a Dios y hayan sido llenos del poder del Espíritu Santo. Felipe era uno de ellos. Se vio en Samaria, fuera prácticamente de su entorno. Comenzó a predicar a todos los que encontraban. No solo él, dice la palabra que todos se esparcieron, pero comenzaron a predicar. Siempre cuando leo este pasaje bíblico, me hago una pregunta. Si como estamos nosotros prácticamente ahora, que sufrimos persecución en este tiempo, y cuando hablo persecución no estoy solamente hablando de una persecución directamente a la iglesia, sino indirecta, de encierro, de prohibiciones, pero esto provoca lo mismo los mismos efectos en cadena que provocó en ese tiempo, lo está provocando ahora. Que la iglesia de Cristo, en lugar de quedarse callada, se ha multiplicado. Que la iglesia de Cristo, en lugar de cerrar sus labios, ha abierto canales que eran prácticamente no desconocidos, sino que no eran de un uso regular para la iglesia, como estos medios que estoy usando ahora mismo. Y nos hemos convertido, muchos que éramos como Felipes en el silencio, ahora somos Felipes en una voz muy audible. Y se está llevando mucho la palabra del Señor. Estamos llevando a la palabra del Señor. Se está viendo más manifestaciones de personas que vivían en anonimato como Felipe, que ahora están saliendo. Y eso me llena de gozo. Eso me llena de gozo. Me llena de gozo ver cómo podemos utilizar estos medios y no quedarnos prácticamente con la excusa de que no, a quién le voy a predicar. Y tenemos este medio, le doy la gloria a Dios por eso, para poder traer la palabra del Señor. Y qué bello cuando el Señor te llena de un mensaje o te llena de una palabra, aún en un devocional normal que es tu lectura diaria. Pero no quiero quedarme ahí, yo quiero avanzar un poquito más. Dice la palabra del Señor en el capítulo 8. Dice que Felipe tiene un encuentro. Dice un ángel, capítulo 8, 26 al 40, dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, en el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estos versos del capítulo 8 son muy importantes. Aquí no habla de un Felipe ya que no solamente estaba predicando en una ciudad específica, sino que ya escucha una voz del Señor a través de un ángel y le da una orden y él obedece. Muchas veces nosotros como hombres y mujeres de Dios somos movidos fuera de nuestro entorno, fuera de nuestras comodidades, fuera de nuestra vida cotidiana. El Señor muchas veces nos da un llamado a algo que tenemos que hacer para hacer una función específica. Felipe simplemente obedeció y se acercó y vio que aquel hombre tenía un rollo. Ese rollo no era todo el mundo que podía tener un rollo, tenía que tener una persona que tuviera dinero, y el eunuco era un funcionario, un hombre de dinero, andaba en un carro lujoso, como una carroza prácticamente. Era funcionario de una reina. Y Felipe le hace una pregunta que esa pregunta destapa un mundo espiritual, y un mundo espiritual que prácticamente no solamente bendijo al etíope en ese tiempo, sino a nosotros en este tiempo. Felipe le hace la pregunta: ¿entiende lo que lees? Cuando leemos los versos 29 en adelante, y dice la palabra del Señor: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, no solamente lo lleva a un pueblo, a un destino que Felipe no sabía a lo que iba, sino que le da una cita con alguien que ni siquiera conoce, sino que también le dice: acércate. Acercarse a ese carro era prácticamente un suicidio. ¿Por qué digo un suicidio? Porque se podía interpretar en ese tiempo que era un asalto, que podía haber ser alguien que quería asaltarle a un funcionario, y podía correr la vida de Felipe, podía correr peligro en ese tiempo. Pero cuando el Espíritu dice algo, y yo quiero que esto te lo lleve en tu corazón, cuando el Espíritu Santo te habla a tu corazón, a tu espíritu, obedece, que nada te sucederá, porque el Espíritu en ningún momento te pondrá en riesgo. Al contrario, el Espíritu sabe lo que hace. Dice la palabra del Señor: acudiendo Felipe, en el verso 30, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Esa pregunta, ¿entiendes lo que lees?, fue todo lo que necesitó Felipe para enganchar un cambio de vida para ese hombre. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Estamos hablando de un hombre que ni siquiera conocía a Cristo. Estamos hablando de un hombre que venía de Jerusalén de adorar. O sea, él había viajado millas, muchísimas millas, para llegar a otro pueblo a adorar a un Dios que ni siquiera conoce, al Dios de los hebreos, porque no era hebreo. Sin embargo, en su corazón ya estaba el deseo de conocer. Tenía lo curioso de esto, que tenía el rollo de Isaías. Vuelvo y repito, este rollo solamente lo podían tener personas de dinero o los templos, que eran los que mantenían los rollos. Y este hombre tenía una copia de lo que eran los profetas de ese tiempo y del profeta mayor Isaías. Este hombre fue el que tenía posición y dinero, fue alcanzado por Dios, porque tenía un tesoro en su mano que revelaba la esencia del nacimiento del Mesías. Y eso fue el ancla que utilizó Felipe para poder explicarle de quién hablaba este rollo. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra del Señor en el verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, como en pocas palabras, no entiendo, explícame esto. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo. Fue algo, una cita divina. Yo lo llamo una cita divina. Y Felipe comenzó a explicarle lo que representaba esa lectura que estaba leyendo, de quién hablaba, que era del Señor Jesucristo, el cual él no conocía, pero Felipe sí. Dice la palabra del Señor, y yendo por el camino, llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La pregunta mía que yo me hago, muchos de nosotros venimos a los caminos del Señor, o muchos de nosotros estamos buscando al Señor. Muchos de nosotros inclusive ya estamos en iglesia establecidos. Muchos de nosotros servimos inclusive, que se supone que no, dentro de iglesias, sin haberse bautizado. Y no es que el bautismo sea un elemento que te lleva a la salvación, pero tú conociendo la verdad y no lo hace, está en desobediencia. Y dice la palabra de aquí, del Señor, que Felipe, que el eunuco le preguntó a Felipe, aquí hay agua. Él ni siquiera se fijó si el agua estaba sucia, no dice nada de eso en la palabra, no dice ni siquiera que puso una excusa. ¿Cuál es tu excusa de que tú puedas dar paso a las aguas? ¿Cuál es tu excusa si ya tú estás procurando conocer al Dios, a Cristo? Si tú dices conocer a Cristo, ¿cuál es tu excusa de no enterrar a esa vieja criatura? Este hombre pudo entender, y lo que me llama la atención, que en el rollo de Isaías no está hablando de un bautismo. Esa actitud de bautizarse la conocía ya por cultura. Y este hombre, sin embargo, dijo, yo voy a dar paso porque me interesa la vida de este hombre. Yo quiero conocer a este hombre intrínsecamente en mí. Así que él dio el paso y le preguntó a Felipe, ¿qué impide? Nada lo impidió, dice la palabra del Señor. Verso 38. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice el 39. Cuando subieron del agua, o sea, cuando subió del agua el eunuco, dice la palabra del Señor, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y guió gozoso su camino. Vamos para un paro aquí. Cuando habla de arrebatamiento, estamos hablando de que se lo transportó, se lo llevó, como lo hizo con Enoc, como lo hizo con Elías. Lo sacó de esa ciudad y lo transportó a otra ciudad. Dice la palabra del Señor, pero Felipe se encontró en Azoto, o sea, en otra ciudad, bastante lejos. Yo me di a la tarea de ver el mapa y era bastante lejos. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Él siguió haciendo lo que estaba haciendo, predicando de pueblo en pueblo hasta llegar a Cesarea. Bastante lejos. Fue una ruta bastante larga la que hizo Felipe predicando. Pero mire la actitud del eunuco. Dice que siguió su camino con gozo. Gozo. Porque eso es lo que hace cuando tú le entregas tu vida al Señor. El gozo. El Espíritu Santo te llena de gozo. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una identidad definida en ti. Quizá el bautismo del agua fue lo que es suficiente para él, y más la palabra y la explicación del libro de Isaías fueron los que complementaron estas dos cosas a que ese hombre se convirtiera en un verdadero creyente de Cristo. Según historiadores, según los teólogos, por causa de esta manifestación, por causa de este evento tan importante del eunuco y de Felipe, el evangelio fue predicado a través de este hombre en África. Los africanos conocieron del evangelio a través de este eunuco. ¿Por qué? Porque se fue lleno del poder del Espíritu Santo, el mismo poder del Espíritu Santo que tenía Felipe.
el que ponía a predicar a Felipe donde quiera que estuviera, el Espíritu Santo. El que lo llenaba de fuerza y de valor, el Espíritu Santo. El que lo llenaba de autoridad, el Espíritu Santo. ¿Qué estás esperando tú? Sé lleno del Espíritu Santo. Cree en Dios. Y tú y tu casa, dice la palabra del Señor, serán salvos. Cree en el Señor, dice la palabra del Señor. Y tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué digo esto? Porque no es simplemente que tú creas. No, es que a través de tu transformación vendrán tu familia, tus hijos, esposo o esposa, aquellos que no le sirven a Dios. Pero tiene que comenzar con alguien en la casa. Para que África tuviera el evangelio, tuvo que comenzar con un eunuco que le creyó en la palabra de Cristo, predicada simplemente en unas horas a través de alguien que ni siquiera conocía. Si tú conoces a Cristo, o si tú ya le sirves al Señor, haz lo que hizo el eunuco. Prepárate, bautízate, prepárate y sal a predicar el evangelio de Cristo. Dice la palabra del Señor, todavía, y con esto cierro, Hechos 21, del 8 al 9. Estamos hablando de Pablo. Ya Pablo estaba en el escenario. Ya Pablo, de ser perseguidor del mismo Felipe, de ser perseguidor, ya era parte de la familia de Cristo. Ya Pablo había recorrido Grecia, Atenas. Y Pablo, en uno de esos viajes, viene con un grupo de sus colaboradores y hace un paro. Hace un paro antes de llegar a Jerusalén. Hace un paro donde su amigo Felipe, Hechos 21, del 8 al 9, lo podemos leer, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, donde ya se encontraba Felipe establecido. Entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. O sea, se quedaron con él, es lo que quiere decir esto. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. No solamente Felipe ya estaba establecido en Cesarea, con casa, sino que lo identifican como uno de los 7 evangelistas. Le llaman evangelista, o sea que era un pregonero del evangelio. Pero tenía como fruto de su familia 4 hijas doncellas, o sea, vírgenes que se cuidaban y que profetizaban. Cuando yo dije, tú y tu casa servirán a Jehová, a esto me estoy refiriendo. Que Felipe no solamente él era una persona afectada por el evangelio, sino que su casa le servía a Dios. Y sus hijas profetizaban, las 4 hijas profetizaban. Uno de los dones del Espíritu Santo. Profetizaban. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para servirle al Señor? Ya tenemos la palabra del Señor. No solamente tenemos el libro de Isaías, tenemos toda la palabra del Señor que nos dejó. Tenemos los evangelios, tenemos el Antiguo Testamento. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos ser impactados por el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y que nos convirtamos, sea por estos medios, como lo estoy utilizando yo ahora, o el medio que Dios te ponga. Que se convierta en un hombre con intención de llevar la palabra del Señor. O una mujer con intención de llevar la palabra del Señor a donde quiera que te encuentres. Sé intencional para dejar una semilla donde quiera que tú vayas. Felipe, donde quiera que iba, dejaba la semilla del evangelio. Y ese hombre lo persiguió. Por años lo persiguió. Porque aquí estamos hablando de un lazo de años ya. Cuando vamos al capítulo 21 estamos hablando de un lazo de años. Casi al final de la carrera ya de Pablo como apóstol. Ya había pasado bastante tiempo. Y todavía Felipe seguía funcionando como evangelista. Pregonando el evangelio. Y no solamente él, su casa, sus hijas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espero que este segmento Café con Jehová haya sido de tu agrado. Compártelo con familiares, amigos. No te quedes con él simplemente. Conviértete en un Felipe. Conviértete en un Felipe que lleve la palabra. Una persona de testimonio. Acuérdate que los requisitos para tú hablar de alguien
es que tú conozcas a ese alguien. Los requisitos para que tú hables de Cristo es que tú conozcas y tengas a Cristo en tu corazón. No te conviertas solamente en un vocero haciendo ruido, sino una persona con autoridad, una persona que tenga la autoridad de parte del Espíritu Santo y la sensibilidad de escuchar su voz para que podamos llevar esta palabra a otros que la necesitan. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano Cito Rodríguez, Ministerio de Luz al Mundo, un segmento, un café con Jehová. Hasta la próxima ocasión. Bendiciones.